buenos días. Muchas gracias por la invitación al centro, a la casa, y muchas gracias y mucho gusto también conocer a varios de ustedes en la mesa. Pues digamos que vamos a hablar de un proyecto para el cual fuimos invitados por el Centro Eugenio Garzada, por la Casa de Liderazgo Humanista, y que ahorita escuchando la plática anterior, pues digamos que es un esfuerzo similar, simplemente en una escala mucho más contenida, pero que habla mucho de cómo un ente, un organismo, en este caso el Centro Eugenio Garzada, toma una especie de responsabilidad también sobre su entorno y decide actuar al respecto. Lo que vamos a ver ahorita es el proyecto o el proceso de diseño del paisaje de los exteriores de la Casa de Liderazgo Humanista, que llevó aproximadamente 9 meses, más o menos. Y digamos que parte de esta idea en donde don Eugenio Garzada no se imaginaba un lugar sin dos cosas, una biblioteca y un jardín. Y creo que eso detonó que la casa ya tiene una biblioteca, lo que hacía falta era un jardín digno de esa proyección de lo que queremos proyectar también con nuestro entorno, el obispado. Y para diseñar un jardín necesitábamos conocer la historia del mismo, su estado y su uso actual, es decir, ya existe, no íbamos a crear el terreno de la nada, ya existía el espacio, ya se usa para algunas cosas y debíamos de comprender justamente qué usos se les daba y qué usos potenciales tenían, definir sus oportunidades y su verdadero potencial. Pero también teníamos que identificar los retos y los canales para vincular a la Casa de Liderazgo Humanista con su entorno, con el obispado. Al final de cuentas, el que esta casa esté aquí y que haya vivido quien vivió, pues habla de todo un momento histórico en el que el obispado se convirtió en este lugar de aspiración para ciertas personas, de poder vivir en el lugar alejado del centro, que en ese momento pues, la ciudad no se había extendido tanto y esto era alejarte un poco y vivir en un lugar además con una gran vista. Pero además ya tenía una historia profunda la zona del obispado, ¿no? Entonces, el proceso nos permitía entender justamente todo ello. Esta es una línea de tiempo muy sencilla de todas estas cosas que fueron pasando en la zona que hoy conocemos como el obispado. Y bueno, para hacer este proceso de diseño de un lugar tan complejo, con tanta historia, no solo la casa, sino el contexto urbano, quisimos hacer unas sesiones, creamos sesiones de entendimiento con personas vinculadas a la casa. Nosotros éramos, digamos, solovinos, ¿no? O sea, acabamos de llegar a la casa, no conocíamos mucho del contexto, nos invitan a hacer este proceso, pero debemos de preguntar a la gente experta en el sitio y en la casa. Un poco en otra escala, todo esto que nos platicaban hace un momento. Y para ello diseñamos unas sesiones en donde con el equipo de la casa de liderazgo está conformado por historiadores, está conformado por personas que vinculan a la casa con la comunidad, está hecho de personas que operan la casa, o sea, hacen el mantenimiento, están al tiro de que todo funcione aquí en la casa, etc. Y todos esos perfiles pues contienen un conocimiento que era relevante comprender para diseñar lo que venía. A lo largo de un par de meses estuvimos haciendo esas mesas en estos 6 temas. El uso cotidiano de la casa, o sea, entender qué significa la casa en el uso cotidiano. El uso cotidiano tiene que ver con quien trabaja aquí y también con quien visita, ¿no? Quien visita como museo ya, pero quien visita también en los eventos, por ejemplo. Tiene que ver también con la recaudación de fondos. La Casa de Liderazgo Humanista necesita recaudar fondos para su operación, para proyectar nuevos proyectos, etc. En la museografía y comunicación del acervo que hoy contiene la casa, ¿no? Que es parte fundamental de por qué se creó. Las visitas, la experiencia de quien visita, los grupos infantiles que vienen, los grupos de empresarios que forman parte de esta comunidad de capitalismo social, los eventos y mantenimiento para esos eventos, la operación de la casa. Pero también la casa entendida como una célula de un universo o de un organismo que es todo el obispado, y que a su vez pues, es parte de la ciudad, ¿no? Y entonces había que hacer casi lo mismo, pero del obispado.
Y entonces, para hacer ello, pues teníamos que salir a este contexto y pensar a la casa como una oportunidad de empezar a detonar aquello que identificábamos como potencial en toda la colonia Obispado. Y para ello, pues hicimos una serie de análisis y estudios físicos, de dinámicas sociales, de uso del espacio público alrededor de la casa, y también de identificar al Obispado como, pues para nosotros ahora suena muy obvio, y creo que durante todo el proceso como asentíamos mucho que esa era una obviedad. El Obispado es un núcleo de cultura de la ciudad y tiene un gran potencial como eso, ¿no? Como un lugar en el que gente de la ciudad o gente que viene de visita pueda conocer en un territorio relativamente pequeño un componente histórico muy relevante de la ciudad, ¿no? Desde ir al museo donde está el Obispado, o sea, aquí en la cima del cerro. Bueno, de hecho aquí salen algunos de los elementos. Aquí somos vecinos de la Escuela Superior de Música y Danza, que proyecta una historia acerca de la cultura, de las artes en Monterrey, que a veces como habitantes de aquí hasta obviamos, ¿no? Y no comprendemos que aquí están concentradas una serie de historias y arquitecturas, incluso los panteones, el Panteón del Carmen, que contiene una gran historia arquitectónica de la ciudad, pero también contiene la historia de los personajes que allí están pues, descansando, digamos. Y empezamos a mapear esos lugares y entendimos que la casa es un centro, ¿no? O sea, ahí estamos como saleros de mucho de lo que está pasando en esta zona. Hicimos algunos estudios, también nos interesaba mucho saber, bueno, quién usa estos lugares, ¿no? ¿Quién pasa por aquí? Porque uno puede pensar que aquí en la casa diseñamos algo y la gente, así como había una película de Dave Hall, que decía, ¿tú construyes y vendrán? Pues sí, no, ¿verdad? O sea, hay que entender bien quién ya pasa por allí, quién vive por allí, qué está pasando, todas son las dinámicas de la zona. Y hay dinámicas muy interesantes. Hay una prepa, la Prepa 2, que es parte de esa historia de Monterrey, o sea, es una de las prepas más icónicas del sistema de la Universidad Autónoma, que somos vecinos de ellos. Pero luego, entendiendo también las dinámicas, resulta que esa población tan activa que le da vida durante el día a la zona, resulta también al mismo tiempo ser como esas poblaciones en conflicto con otras, en donde dicen, no, es que los chavos de la Prepa 2 llegan y hacen desmanes. Entonces, comprender esas dinámicas para entender cómo un diseño o cómo un espacio pudiera atender esas realidades, ¿no? Que ya están dándole vida al barrio. Analizamos incluso cómo nos movemos dentro de la zona, vehículos motorizados, no motorizados, qué tanto caminamos, cuando viene gente aquí a la Asta Bandera los fines de semana, qué hace, de dónde viene, por dónde llega, qué calle cruza. Resulta que un gran porcentaje, o sea, 90%, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero de la gente que va los fines de semana a la Asta Bandera, pues pasa aquí enfrente de nosotros, ¿no? ¿Cuántos se enterarán de que estamos aquí? Es lo que nos preguntábamos, ¿no? Porque pues, al final de cuentas vemos el muro de piedra hermoso, pero a lo mejor la pasamos y nos enteramos que aquí está el centro generalizado, la casa de liderazgo. Y bueno, una serie de estadísticas sobre incluso qué hace la gente estando en esos espacios. Notamos que aquí abajito de nosotros está el corredor peatonal que conecta con la Escuela Superior de Música y Danza, y es un espacio muy rico, está sombreado, es peatonal, y resulta que sí, se usa mucho para estar, quedarse, etc. Pero en la noche es un lugar súper oscuro, y que entonces esos usos empiezan a migrar hacia usos que otra parte de la comunidad no ve como positivos. Obviamente está la zona histórica del Obispado, donde también hay usos muy interesantes que detenerse y observarlos pues te empieza a generar el entendimiento de todo el potencial que tiene la zona, ¿no? Obviamente el que estemos en una loma, aunque hoy rodeado de las montañas que tiene Monterrey, el Obispado pues es el mini, el hecho de que esté donde está geográficamente pues es el único lugar donde podemos ver todas las montañas de Monterrey, porque si nos subimos a cualquier otra, pues justamente no vemos en la que estamos, ¿no? Entonces el Obispado es este lugar de 360,
Y por eso, pues mucha gente obviamente viene a esta zona. Pero la noche cambia completamente. En la noche se oscurece, no se oscurece el cielo nada más, se oscurece completamente el barrio. Y es otro totalmente. Y se abandonan y se queda como en paz y cierra la casa de liderazgo y ya no está abierto el museo y ya los alumnos de la escuela ya se fueron, los alumnos de la prepa ya se fueron y de pronto en la noche pues esto tiene un uso muy diferente, un desuso muy diferente. Y bueno, una serie de hallazgos, por ejemplo, entre semana el 70% de los peatones que pasaban por el corredor peatonal y Padre Miel y aquí los alrededores de la casa son jóvenes entre 13 y 29 años, ¿no? Digamos que entre semana es la vida escolar, son los alumnos de aquí de la escuela superior y los alumnos de la prepa. Pero en fin de semana cambia casi a la inversa y tenemos adultos mayores de 20 que van principalmente pues, a las tabanqueras. Y en la noche, si bien el 53% de la circulación de peatones es de mujeres durante el día, hay una reducción en la noche del 53% de mujeres caminando en la zona, ¿no? Y las que vimos y se mapearon, digamos, o las estadísticas que salieron de las observaciones, la mayoría de las mujeres que en la noche se animaban a caminar iban acompañadas. Entonces, ¿cómo eso nos empieza a dar información? Y a pesar de que el proyecto es de la casa, ¿verdad? Al final de cuentas, el proyecto es de este componente minúsculo en el gran entorno del obispado. ¿Qué cosas pueden suceder aquí en la casa que empiecen a mejorar el entorno o incluso a detonar procesos que ya no solo la casa de liderazgo esté involucrada, sino el municipio, sino la escuela de música y danza, la prepa, empresas que están por aquí, las 246 notarías que están aquí en el estado. Y empezamos a leer también los niveles de confort y de seguridad de las calles que empezamos a estudiar, ¿no? Y cómo, aquí estamos, en todo este terreno, cómo nuestro entorno inmediato resultaba ser el de menor confort y el de mayor inseguridad. ¿Por qué? Porque las calles que rodean la casa son de las más oscuras, pero además son de las más inhóspitas en el sentido de que no tienen árboles, no tienen sombras, son muy angostas, la pendiente además está ruda, entonces no ofrecían un nivel de confort que para lo que buscábamos hacer con el proyecto de la casa, o que pensábamos en las primeras conversaciones, pues cómo podemos mejorar ese sentimiento de llegada y de estancia en la zona para que la casa sea un éxito como sitio, ¿no? Y este es un estudio de calidad del espacio en donde, pues ahí ven las caritas, ¿no? Lo representamos 5 caras, que es más fácil siempre como logro saber para dónde estamos orientados. Casi en todo el tema de calidad del espacio estábamos en las tristezas, ¿no? En las caritas tristes, donde el entorno urbano no nos está haciendo justo con las necesidades humanas, ¿no? Este es aquí en la noche, este es alrededor de la casa, este es el muro de la casa. Y luego esto, ¿no? En marzo sucede el Día del Patrimonio de Nuevo León y resulta que pues somos uno de los núcleos más relevantes ese día, digamos que de densidad de lugares de estudio o de visita. Y nada más en un área donde la casa pudiera ser el centro y máximo 20 minutos caminando, tenemos la Casa Universitaria del Libro, tenemos, bueno, todos esos salen acá, ¿no? El Ballet de Monterrey, la Escuela Superior de Música y Danza, las prepas, la Casa del Libro, Escuela Normal Superior, que también representa parte de ese patrimonio. O sea, toda esta lista son de lugares que se visitan durante el día y que están aquí como vecinos. Incluso la misma casa es uno de ellos. Y si lo vemos fotográficamente o visualmente, resultan siempre un agasajo también de arquitectura vernácula o de arquitectura del movimiento moderno o de otros momentos, ¿no? Aquí está la casa.
el Panteón de Dolores. Y en términos de población, esto que comentaban hace un momento, pues también sufrimos de lo mismo, ¿no? El obispado ha ido en total caída en términos de población, lo que eran casas, hoy son notarías. Es muy difícil venirse a vivir aquí, es decir, pues ya, ¿quién puede comprar primero una casa como la de Eugenio Garza, ¿no? Ya no. Y luego las que terminan convirtiéndose en oficinas o negocios. Pero hay una dinámica también que está sucediendo de forma paralela de los últimos 5 años para acá, en donde empieza a haber algunos proyectos de vivienda en el área del obispado. Entonces, proyectamos, estudiando qué proyectos vienen justamente, o sea, que ya están anunciados, en venta, en construcción o recién terminados. Hay un aumento hasta de 234% de población que viene en los próximos, para 2030, perdón. 600 viviendas. Ahí nos falta meter el dato que decía José Antonio, bueno, ¿y cuántas de las que hoy todavía son viviendas ya no lo van a hacer para el 2030? Eso sí no lo estudiamos. Y llegamos a un punto en donde nos pareció ya justo, responsable, hacer un manifiesto sobre el proyecto. Y el manifiesto fue que el umbral de la Casa de Liderazgo Humanista debía ser el jardín. El umbral de todo lo que proyecta, y no como espacio físico, ¿no? Sino como concepto, como lo que proyecta la Casa de Liderazgo Humanista, lo que involucra con sus comunidades, o sea, con la de capitalismo social, con la parte de histórica, etc. El jardín es ese umbral donde podemos ya conectarnos con las personas bajo esa misma ideología o concepto. Y entonces el jardín se convierte en una extensión de la casa hacia su entorno. Es justamente la transición entre vecinos y nosotros en la casa. Es el paisaje como hábitat de las personas y la cultura, ¿no? Como también a través del jardín, a través de los exteriores, podemos hablar también del fenómeno cultural que el obispado significa. Un jardín para florecer la comunidad humanista también, sacar las actividades al jardín. Unas cosas pasan dentro de la casa, otras pasan hacia afuera o pueden pasar hacia afuera. Y un espacio de encuentros flexible y rentable entre la naturaleza. Flexible porque como espacio exterior no puede solamente tener un uso, ¿no? Debe ser un lugar en el que si creemos que lo mejor ahorita es hacer un evento y un concierto de violines con los alumnos de la Escuela Superior de Música y Danza, que podamos ser su sede. Pero si también creemos que para obtener recursos, para mantener la casa, debemos de poder una noche, un sábado, rentarla, pues también que sea flexible para ellos. Rentar no la casa, sino los espacios del jardín. Y ya basados en el manifiesto de la comunidad, cultura y jardín, ser el umbral de la Casa de Liderazgo Humanista, empezamos a ver o a estudiar qué retos tendríamos para ello, cuáles oportunidades habría y qué necesidades tendríamos para llegar a esos objetivos. Y esto sí, no lo vamos a ver todos, pero llegamos a un montón de conclusiones en donde, a ver, si el jardín tuviera esto, sí, podemos conservar. Algunos de ustedes que han venido recurrentemente a la casa, pues habrán notado ya los árboles grandes que están en el jardín, son unas jacarandas que incluso están vinculadas con la época en la que aquí todavía vivía la familia. Entonces, cómo desde ahí también ya contar una historia, la conservación de ciertos árboles, la plantación de nuevos árboles que se puedan convertir en ese manifiesto a futuro, porque dentro del análisis hicimos un diagnóstico de la salud de los árboles, y pues ya las jacarandas, pues la verdad ya están más de salida que en su clímax de vida. Entonces también planear el futuro de que la casa siga siendo ese lugar arbolado, ese lugar atractivo en cuanto a naturaleza. Y a partir de ahí empezamos a hacer algunos escenarios de, bueno, bajo toda esa sombrilla de nuevo conocimiento, discusión, aportación de todas las personas que participaron en el proceso, ¿qué pudiera hacer la casa? ¿No? ¿Y qué pudiéramos empujar en el entorno para que la casa viva? Bueno, estas son unas imágenes, dicen, bueno, hay mucha gente involucrada en el Centro Eugenio Garzada, en la casa, familias, personas, empresas que han aportado recursos, tiempo, o sea, recursos de muchos tipos, ¿no? ¿Cómo
darle las gracias, pero integrado a este nuevo entorno. Entonces hablábamos de distintas ideas de cómo hacer eso, cómo el jardín pudiera sacar exhibiciones. Hay muchas limitaciones que una casa como esta tiene en términos de lo que se puede hacer, porque una, pues es una casa protegida, entonces no podemos andar moviendo muros y demás para abrir espacios de exhibición, pero el jardín tiene esa flexibilidad, ¿no? Y hay muchas cosas culturales, de apreciación del arte y demás que quisiéramos que sucediera. Bueno, el jardín puede ser ese nuevo espacio y aportar un nuevo espacio más abierto, más ágil en su uso para ese tipo de momentos, ¿no? Pero también pudiera ser el jardín un lugar en el que podamos encontrarnos para a lo mejor hacer uno de los sábados de la casa, ya no de verano, uno más tirando el otoño o el primavera temprana, con un buen clima, a lo mejor es afuera, el desayuno es afuera y la plática es afuera y demás. Entonces crear espacios también para ello. Perdón. Y bueno, que el jardín, durante el proceso también identificamos pues, el obispado como un núcleo, no solo de cultura, pero también de apreciación del arte y una gran oportunidad de vincular mucho de lo que la casa significa y quien habitó aquí y las comunidades nuevas que son parte del Centro Eugenio Garza Sada, que muchas están involucradas con procesos artísticos o temas artísticos, cómo la casa también puede ser este nuevo espacio en donde uno se conecte con el arte también. Y los jardines, al final de cuentas esto es el jardín de la casa, ¿no? Entonces, los jardines pues tienen naturaleza, y la naturaleza, ¿cuál debe ser? ¿Qué queremos proyectar como naturaleza hacia la comunidad, ¿no? Queremos proyectar una naturaleza que sea muy propia. Al final de cuentas, la historia de la casa de liderazgo humanista es la historia de Monterrey, ¿no? O sea, es una de las historias de Monterrey. Entonces, si vamos a contar una de las historias de Monterrey, que nos es familiar y demás, pues la vegetación, lo que veamos aquí de naturaleza, también tiene que contar esa historia. Entonces, a pesar de que las jacarandas se quedan, porque tienen un vínculo con la familia, ya no hay nuevas jacarandas en el proyecto porque queremos atraer vegetación que es propia de nuestra identidad, la vegetación nativa, que también empiece a ser coherente en la narrativa que estamos llevando con toda esta apertura del jardín. Y bueno, la posibilidad de tener eventos, la posibilidad de tener también momentos de música o de otras expresiones artísticas, pero luego también cómo empezamos a incidir como comunidad. En este momento es la primera presentación, entiendo, pública de la casa. Entonces, pues, de alguna manera, hoy ya nos convertimos todos, habrá quien diga esto está bien gacho, no pienso apoyarnos, pero habrá quien diga, oye, qué buena onda, entonces empieza a platicarlo y de pronto seamos ese detonador de un cambio que ya no se quede en las fronteras de la casa, sino que empiece a suceder en el obispado. Y hablar de posibles rutas que salgan de aquí, que empiecen aquí, rutas turísticas, y turísticas no me refiero a que tenga que venir alguien de fuera. La verdad es que hace falta que la gente local también nos acerquemos a nuestra propia ciudad y la entendamos desde otra perspectiva y que gente experta nos pueda dar un recorrido alrededor del obispado, ¿no? Y que la casa obviamente se convierte en un núcleo. Entonces, todo eso nos llevó a una fase 3 del proceso, los últimos meses, ya de diseño. Y este es un diagrama de cómo está la casa hoy, ¿no? Tenemos la gran casa de liderazgo humanista, hoy estamos atrás de estas ventanas, y la casa está pues como era antes, como sigue siendo ahora. Desafortunadamente las casas se bardean, se elevan muros y te separas completamente, ¿no? Pero hoy, bajo esta otra lupa, bajo esta otra perspectiva, ¿cómo podemos hacer que esto que se antoja demasiado privado, a veces bromeamos, yo sé que no lo debo repetir mucho, pero bueno, acá estamos entre partes, pero bromeamos de que por momentos te puedes confundir de que la casa es otra notaría. O sea, vas pasando y ves la casota y dices, no, seguramente es otra notaría, ¿no? Si no conoces la zona, si no has escuchado de la casa, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que sea bien evidente que este es un espacio abierto a la comunidad y donde te puedes empezar a involucrar, ¿no? Entonces veíamos, acuérdense, el 94% de la gente que va acá a esta bandera pasa por esta calle. Entonces pasa por nuestra esquina
y pasa por la barra, el muro de piedra, que es una piedra hermosa, es una lupita propia de aquí del obispado, o sea, también es una piedra local, pero no nos deja ver la casa, ¿no? De hecho, es el techo nada más. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que eso cambie? ¿Cómo le podemos hacer para que el flujo hacia el interior se sienta un poco más permisible, ¿no? Ahorita sientes o puedes sentir que será privado poder entrar, habrá que pedir permiso, habrá que llamar antes, no es tan claro, ¿no? Entonces, pensamos en hacer ciertos gestos, y un gesto pues es que la esquina se convierta en una bienvenida, que la esquina nos diga que hay una casa ahí, pues una casa histórica, que además es una casa con una arquitectura que destaca en la zona. Y entonces hablar de la casa como el núcleo al que queremos que venga todo el mundo, el umbral de acceso, que es bien importante tener este momento. Todos los grandes lugares tienen ese umbral, ¿no? Se llama atrio, en las iglesias. Siempre hay un proceso de transición entre el caos de allá afuera y el santuario, que en este caso digamos que es la casa, ¿no? El jardín es ese atrio. Y bueno, hicimos un plan maestro, no se va a entender muy bien, pero al final de cuentas este es el proyecto que derivó en todo ese proceso. Digamos que aquí estamos en el mes 8, casi, y empieza a derivar en un proyecto que tiene una esquina que ya no te recibe con un muro de 3,5, 4 metros, es una esquina que te recibe con un jardín, que es un jardín público además, o de uso público, es decir, sigue siendo territorio de la casa, sigue siendo propiedad privada, pero cualquiera puede subirse por aquí, cruzar y llegar al vestíbulo, ahora sí, a ese umbral de acceso de la casa. Ese jardín de uso público, de disfrute de quien va acá arriba al asta o al museo, de quien pasa por estas calles. Ese jardín, digamos que es nuestra ofrenda de paz en este mundo de la desconfianza que decíamos Antonio, esa ofrenda de paz de decir, bueno, sí, somos la Casa Liderazgo Humanista y luego están los museos y luego está la Escuela de Superior y cada quien como que para su área, pero este es un momento también de empezar a conectarnos. Y en este caso es una conexión espacial, pero también a través del jardín, que es muy noble, ¿no? O sea, la conexión con las plantas, con el paisaje, es una conexión noble. Hay un umbral de acceso, hay un punto de llegada franco a la casa. Además, es un espacio que tiene potencial de rentarse como café o similar a la casa. Es un espacio también que permitiría a la casa tener un ingreso, pero también de dar vida o dar un lugar dinámico en horarios en los que la casa no lo puede lograr. Porque al final de cuentas, los martes a las 11 de la mañana nadie va a museos, ¿no? O sea, vaya, no es un horario, bueno, los grupos infantiles, ¿no? Pero no es un horario que uno se salga del trabajo para ir al museo. Pero sí hay otras comunidades que aquí están, que aquí pasan y demás, y pensamos que puede haber un lugar en donde nosotros los atraigamos y le den vida. Entonces, cuando pases por la casa, hay algo sucediendo diario. Ese espacio que veíamos como ágora o como un espacio de conciertos, también es un gesto que se hace aquí en el centro del jardín, que incluso permite bajar la altura del muro, y entonces cuando vas subiendo por la Escuela de Música y Danza, por el pasillo peatonal, por el andador peatonal, en lugar de que te reciba el muro alto, nos va a recibir un lugar que igual nos hace sentir que hay una escalinata hacia la casa. Y si un día hay un evento ahí, y si un día hay un conciertito ahí, incluso si no tienes boleto y pasabas por ahí, pues, lo puedes ver, ¿no? Entonces, este es tip así por si un día no alcanzan boleto. Y bueno, y el jardín, pues deja de ser estacionamiento. Hoy, no sé si algunos de ustedes fueron los primeros, alcanzaron el estacionamiento. Bueno, ya el jardín es el núcleo, ya no va a ser estacionamiento. Va a haber un estacionamiento contiguo, inmediato, que es este, y se va a mejorar el cruce peatonal y se va a hacer accesible, porque también sabemos que la casa debe ser una bienvenida para todas las personas. Entonces, pero en lugar de destinar el núcleo de la casa, el núcleo del jardín de la casa, que es hoy estacionamiento, a los coches, que una vez que pues, llegas ahí se quedan y nada pasa, destinarlo como justamente el lugar más vivo del jardín. Es el lugar arbolado, es el lugar flexible para posibles eventos, por ejemplo. Todos los eventos, cuando digo eventos,
y es algo que nos gustó mucho del proceso. La casa y el centro tienen muy claro que no es espacios por vender eventos, ¿no? Los eventos incluso tienen que estar ligados a la cultura del Centro Eugenio Garzada, la cultura. Entonces, no quiere decir que aquí vaya a hacer uno su boda, pero sí eventos que estén vinculados con todo lo que se quiere promover. Estas jardineras, estas terrazas, ahora la vista, si yo estoy parado aquí, o si ustedes son las personas que van caminando aquí en la esquina, ya desde su altura ya van a poder ver la casa. Hoy, y entonces ya te puedes, desde los imaginarios, preguntarte, bueno, ¿y qué es esa casa, no? Porque para querer interesarse en algo, pues uno tiene que haberlo visto en algún lado. Bueno, ya, al menos pasando por aquí, ya sabes que ahí hay una casa, ya está interesante, siempre ves cosas pasando, y empiezas a preguntarte qué sucede ahí. Ahorita vieron allá arriba un muro, bueno, una estructura azul. Esa estructura es un elemento en donde se le agradece a personas que han aportado, otra vez, ¿no?, algún tipo de recurso a la vida de la casa, y ahora es una parte fundamental del jardín, porque también creemos que esas personas son el jardín. Y la parte de abajo, que hoy es un área con muy poco uso para la casa, en donde no se ha logrado, por las pendientes que tiene y demás, por ser la parte de atrás de la casa, no se ha logrado darle mucho uso. Estamos modificando la rampa de acceso que está ahorita de la cochera, bueno, el área donde para eventos se usa para bajar el equipo y demás. La estamos acondicionando de otra manera para que también pueda ser un área donde puedan hacer los cócteles de graduación del curso de capitalismo social, o sea, de la generación, etc. Y en cuanto a vegetación, aquí van a haber muchas especies. Son especies nativas, la mayoría son especies que hablan también de nuestra identidad. Incluso algunas de esas especies nacen aquí en el obispado. Entonces también es hablar de que la casa sigue siendo parte de su territorio, no se ha desvinculado de él. Y como el proyecto es un jardín también, y como jardín queremos no solo que la vegetación sea el complemento de otras cosas, sino que la vegetación sea uno de los discursos del jardín, está conformado por distintas agrupaciones vegetales. Entonces, esa bienvenida que teníamos, ahorita vamos a ver un render de esta zona. Este otro jardín es un jardín más orientado a especies que producen flor, pero no que sean flores, no que sean plantas de temporada o plantas que haya que estar renovando, sino especies que en sus condiciones naturales son de mucha producción de flor y entonces atraen polinizadores y demás. Y esa es, digamos, que en la zona corazón del jardín. Bueno, esta lo voy a pasar más rápido porque son las agrupaciones de especies, es decir, todo eso se define, ¿no? Oye, ¿dónde va a ir el romero tal? ¿Dónde va a ir el nopal tal? ¿Dónde va a ir la salvia? Todo eso se va definiendo para que el proyecto tenga una buena lógica. Y obviamente todo esto pues, hay que comunicarlo. Entonces, el proyecto incluye señalética, que ya estaremos diseñando en conjunto, sobre qué decimos acerca de los espacios, cómo explicamos toda esta historia que la casa ha estado fomentando. Y estas son algunas ilustraciones que hacemos pues, para tal vez tener una mirada un poquito más realista, aunque siguen siendo una ilustración de la casa, ¿no? Ahí están las 3 jacarandas actuales, estas 2 en muy buen estado, esta la estamos tratando de llevar a un mejor estado de salud, todavía tiene potencial. Y el jardín entonces deja de ser un gran estacionamiento, deja de ser un muro alto donde no nos ven, a un espacio en el que pues, invitamos y creemos que puede convertirse en un núcleo de salida de muchas cosas que pueden empezar a suceder en el barrio, ¿no? en el obispado. Aquí está el obispado y hasta donde ahí más al fondo. Esta es la esquina más vista, digamos, esa es nuestra bienvenida. Hoy nos recibe un muro que más o menos llega aquí. Digo, ahí ya me eché de cabeza porque ahí tampoco se ve la casa porque exageramos con el tamaño de los árboles, pero realmente no está tan grandioso. Este es el café que les decíamos. Es un módulo pequeño, no es un gran local, no estamos cediendo la casa al comercio, es un componente de un ganar-ganar, de un lugar muy atractivo, sobre todo los fines de semana,
y que puede ser nuestro punto de acceso. Y este es nuestro umbral de acceso. Aquí estaría la taquilla, por ejemplo. Aquí habría unos baños también para que si mi visita está muy orientada a una exposición que hay en el jardín, o una exhibición, o un evento, puedo quedarme en el jardín y no tengo que necesariamente entrar a la casa. Esto lo hicimos también porque creemos que la casa, el jardín, pueden vivir en horarios incluso diferentes, ¿no? Y entonces hay momentos donde va a haber actividades en el jardín y la casa tal vez está hasta en horario de cierre y a la inversa. Por ejemplo, ahorita para entrar a la casa, ahorita bajamos estas escaleras, llegamos a la casita y entramos aquí a la parte baja, pero si uno viene a la visita propia de la casa, la entrada siempre la hemos visto como, hay que hacerle como ángulos a 90 grados, una circulación que no es la natural porque la casa no tenía su entrada principal donde hoy, o más bien, no hacíamos exactamente lo mismo que hoy hacemos. Entonces queremos cambiar la circulación, se va a construir un puente, que es este puente, que nos va a llevar justamente a la gran explanada o balcón, donde está la entrada principal actual del museo o de la casa, y donde además se puede ver Monterrey, bueno, una parte de Monterrey, desde la altura que da la casa y el mismo cerro. Y esta es la entrada principal, es un espacio abierto, ya no hay un muro que se cierre, o más bien ¿cómo se llama? Un portón que se cierra, hay una reja así, pero que se esconde incluso en este vano. Entonces, el momento que esté abierta la casa, pareciera que es un espacio completamente libre, ¿no? Completamente parte de las dinámicas que se dan en la calle. Y este es uno de los árboles que pensamos como manifiesto de continuidad de esas jacarandas que don Eugenio y su familia plantaron en algún momento. Bueno, pues seguimos haciendo lo mismo con especies incluso que pensamos que pueden vivir todavía más, son especies nativas, que a lo mejor ese árbol, si tenemos suerte, pues en 200, 300 años ahí va a seguir, y es nuestro gran manifiesto y es la bienvenida de la casa. Pero luego en la noche cambia un poco, digo, el espacio es el mismo, pero las dinámicas cambian y a lo mejor hay un gran evento de graduación de la generación de liderazgo, pero de capitalismo social. Y ahí termina la exposición. Muchas gracias. Igualmente la misma dinámica, abrimos 3 preguntas del público, recolectamos y volvemos contigo para contestarlas y cerrar la presentación. A ver, ahorita voy con ustedes, pero alguien que no ha preguntado todavía, tu nombre y... Yo me llamo Nico y quería preguntar si querían poner un lugar que unos niños vendrían y jugarían, no sé, un tobogán o un lugar para que estén los niños y un juego o una casita del árbol o algo así. Bueno, 3 preguntas. Okay. No, es que eso está muy difícil. Pues este jardín y pues, además voy a poner un tobogán chiquito ahí al lado. De piedra. Otra vez tu nombre y... Sí, gracias. Mi nombre es Carlos Leiva y mi pregunta es, para sostener ese jardín, ¿cómo piensa mantenerse en cuestión del agua? Si estamos promoviendo la sustentabilidad y así como también la cuestión de las plagas, ¿qué tipo de tratamiento van a tener las plantas, la vegetación, para mantener en buen estado y esas sustancias no contaminen el terreno y también el agua? Gracias. Hola Osvaldo, mucho gusto, soy Christopher. Quería preguntar sobre, igual, similar, cómo resuelven el tema de los escurrimientos fluviales, si la concentran en alguna parte y la vuelven a reutilizar, y la accesibilidad universal de rampas. Ok, gracias. Mirko, ya echaste a perder todo el diseño. Hay que empezar de nuevo. No,
a ver si estás de acuerdo, porque tú eres el único representante, creo, aquí menor de 15. Pensamos en el jardín como un lugar de disfrute y de descubrimiento y de juego. Conociéndote a ti, porque hemos hecho recorridos juntos en ríos y demás, el ir descubriendo lo que las mismas especies, los jardines y demás tienen, creemos, a lo mejor nos equivocamos, que puede ser divertido también para ti. Ajá. Tienes razón, yo creo que ahí es donde también queremos pensar que este proyecto es detonador y que no, ojalá, ¿verdad? Sería así, la verdad, sí, muy triste que en 10 años, es más, en 5, este jardín lleve ya 5 años, digamos, y que ninguna otra institución o vecino haya hecho algo también, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso que decías, en algún momento lo comentamos y se antojaba en el paso peatonal que baja aquí a la Escuela de Superior de Música y Danza. O sea, hacer también esos espacios. Entonces, lo que te ofrezco es como seguir trabajando junto con otras instituciones y que el proyecto ya completo, cuando hablemos de venir al obispado y venir a distintas actividades, tenga componentes también como más amplios, ¿no? O más diversos. Y vimos un lugar en donde, bueno, mi papá vio que había un cartel, no leímos bien porque no sabíamos ese idioma, pero mi mamá nos dijo, porque ella sí sabe, que pusieron estas regaderas para echarle agua y algo que podría echarle agua y que los vecinos vengan y con esas regaderas le echen agua a las regaderas y los mismos vecinos le echen agua a los árboles. En los jardines, ahí, eso podríamos hacer. Sí. Sí, de hecho, ahí complemento esto que dices con lo que preguntaba Carlos y él. Sí. Lo del tema del agua. Hay una anécdota que nos platicaban aquí en varias de esas sesiones, en donde nos decían que Eugenio Garzada, que era quien vivía en esta casa, le gustaba mucho el jardín, y hay una imagen que todos tenemos como muy clavada, que en unas mesas, o en una mesita más bien de jardín, había unas pinzas de cortar, o sea, de poda, y una regadera, esas para regar. Y siempre pensamos que ese sería un bonito gesto del jardín, ¿no? De encontrarte esa mesita. La idea que tú nos estás dando es que esa regadera pues, no sea como escultura nada más, sino que se ponga a jalar, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de esta visita guiada y de la señalética y todas las historias que queremos contar acerca del jardín no son necesariamente o exclusivamente vinculadas a la historia de la casa, ¿no? Son vinculadas a las historias que queremos de aquí en adelante. Entonces, el jardín que estamos proponiendo es también pensar en, a ver, todo lo que la comunidad del Centro Eugenio Garzada ha implantado como narrativa, como cursos a través de lo del capitalismo social, pues es empujar algunas ideas que creemos que son positivas para la transformación de la ciudad, ¿no? Bueno, pues que el jardín se convierta también en eso. ¿Sí? Entonces, si hay historias que queremos contar sobre los jardines, sobre el uso del agua y demás, el jardín es también para eso. Contestando específicamente lo del agua, la mayor parte, bueno, no la mayor, todo el jardín está diseñado con especies de un consumo que va de nulo, que son especies desérticas totalmente, abajo. Para aquellas de abajo, estamos planteando, faltan las fases técnicas del proyecto, pero estamos planteando que encontramos en la historia de la casa y de aquí del obispado, perdón, un corredor, o sea, un descubrimiento que posiblemente ha cambiado por urbanizaciones y demás, lo que ha pasado hacia arriba, que pasa por el lado norte de la casa. Y entonces en el punto más bajo de la casa pensamos que podemos tener, además también para lo que produce la casa,
una cisterna para captación de aguas pluviales, y lo de aguas grises no lo sabemos porque como hay que cambiar cosas dentro de la casa y la casa es un proceso un poco más complicado de intervenir, no sabemos si eso va a ser viable, pero sí tener nuestra propia fuente de agua para el agua que necesitamos para esas plantas que sí van a demandar, sobre todo en las épocas más críticas, ¿no? Entre calor y no lluvia, o sea, y sequía. Pero sí estamos siendo muy responsables en contar una historia de que los jardines ya no pueden ser como antes hacíamos los jardines en Monterrey, con especies tropicales y que demandan mucha agua, sino que, pues sí, queremos otra historia, ¿no? Una historia más ligada a nuestra identidad de paisaje también. No sé si lo contesta. Muchas gracias.